Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces estamos aquí con las explicaciones del tercer canto. Este va a ser una clase especial aquí en el Templo de Santiago, porque estamos desarrollando todo un entero capítulo de canto 3, del capítulo 7. Así que en este capítulo continúa del anterior. Justamente recuerden que el capítulo anterior, vamos a ver el título de este capítulo, se llama Preguntas adicionales de Vidura. Vidura ya había preguntado anteriormente algunas preguntas que fueron respondidas por Maitreya en el anterior capítulo, que tienen que ver con la manifestación cósmica, la creación de la manifestación cósmica. Ya estuvimos analizando los aspectos de la creación, entonces Maitreya describió cómo se va efectuando esta creación hasta el punto en cómo el Señor manifiesta esa forma universal donde los enviados toman su lugar para hacer cumplir el propósito de esta creación material. Pero en este capítulo, Vidura va a hacer ahora otras preguntas. Y si a ustedes les parecía, en un sentido, los temas un poco tediosos con el aspecto de la creación y la forma universal, las preguntas que va a hacer ahora Vidura, en realidad son las primeras. En este capítulo va a ser primero dos preguntas, o sea, va a ser varias preguntas, pero sobre dos temas especiales al principio. Y luego Maitreya se las va a responder, esas preguntas en este mismo capítulo, así que vamos a tener preguntas y respuestas aquí. Y luego Vidura comienza como una ametralladora a exponer un montón de preguntas. Muchas preguntas van a aparecer, que en un sentido estas preguntas nos permiten tener como un índice de los temas que se van a tratar en los próximos capítulos y cantos del Srimad Bhagavatam. Nos permite eso. Generalmente un libro trae un índice donde dice, bueno, se va a ver esto, esto, esto y esto. En el Bhagavatam esto aparece en forma de preguntas. Vidura aquí va a preguntar, entonces ya sabemos lo que se va a responder o qué respuestas esperamos que Maitreya escriba en los siguientes capítulos. Entonces, en la clase de hoy vamos a describir solamente la primera parte de las preguntas de Vidura, o sea, que solamente las primeras dos preguntas que hace al principio del capítulo y las respuestas de Maitreya. Las preguntas adicionales las vamos a describir luego en otra clase, para que no se hagan mucho tiempo. Son 8 menos cuarto, así que aquí podríamos terminar 8:30, si les parece bien. Vamos a ver si podemos hacerlo con preguntas y todo, si hay alguna pregunta. Entonces, tenemos dos preguntas de Vidura que quizás no sean preguntas que normalmente se hace una persona común en la existencia material. Una es en relación a Dios y otra es en relación a la entidad viviente. Estas preguntas que hace Vidura tienen que ver más con cuando uno comienza a hacer una investigación filosófica del Señor Supremo y de la entidad viviente. La gente en general no se pregunta nada filosófico. Generalmente se pregunta cómo hago para conseguir más dinero, para comer, para dormir, cómo hago para disfrutar mejor de este mundo.
Y si se hace alguna pregunta filosófica, pueden ser las preguntas, por ejemplo, de quién soy, quién es Dios, y todo eso. Pero esas preguntas, inclusive, son muy preliminares con las que ahora va a ser Vidura. Porque quizás el aspecto de quién es Dios y qué es la entidad viviente, van a ver que las preguntas de Vidura que va a hacer ahora, ya se tiene como sobresabido eso. Por ejemplo, vamos a leer la primera pregunta para que no se cree tanta confusión. La primera pregunta tiene relación con, el contenido es, ¿cuál es la relación de Krishna con la naturaleza material? Imaginen. O sea, es una pregunta que ya tiene, digamos, por sabido de que Krishna es trascendental a la naturaleza material. Ya se entiende lo que es Dios. Ya se entiende el concepto de absoluto. ¿No? Se entiende el concepto de todo espiritual del Señor, de unidad de Él. ¿No? La pregunta tiene que ver cómo puede ser que si Dios, o la verdad absoluta, es absoluto, si Krishna es absoluto, ¿cómo puede ser que se relacione con una energía más allá de Él? Recién nosotros en el anterior capítulo vimos cómo el Señor penetra en la energía externa. Pero es raro el concepto ese, porque si el Señor es absoluto, no tendría que haber nada aparte de Él. Entonces Vidura se pregunta a sí mismo y dice cómo puede ser que exista, o sea, cuál es la relación que tiene Krishna con esta energía externa. No tendría que tener ninguna relación, porque en cuanto hay una relación hay dos objetos. Y si hay dos objetos, no hay verdad absoluta. Se pierde la inmutabilidad y la unidad del concepto de verdad absoluta. Para que algo sea absoluto, tiene que ser inmutable. No debe tener cambio. Pero si hay otra energía y el Señor toma lugar en esa energía, significa que hay algo relativo a este absoluto. Por lo tanto, el absoluto deja de ser absoluto y es relativo a otra energía. Bueno, ese es el planteamiento que hace Vidura. Primero que todo es, si el Señor es autosatisfecho, es inmutable, no necesita nada, es completo en sí mismo, ¿por qué lo anima a Él a tener esa energía externa, la naturaleza material? Eso es lo primero, eso es cuestionable. Si ya la verdad absoluta es completa. Imaginen ustedes que no existe nada, solamente está el Señor Supremo ahí. ¿Por qué Él necesita crear la energía externa? Si ya es completo. Es una buena pregunta. La segunda pregunta tiene que ver cómo mantiene su cualidad de inmutable el Señor al crear otra energía diferente. Cambia ahí, ya se vuelve mutable. Otro aspecto es cómo mantiene él su unidad, lo que decíamos recién, y cómo hace para no enredarse con la naturaleza. Porque si el Señor crea una energía externa, y como vimos en el capítulo anterior, el Señor penetra en esa energía, significa que el Señor entonces asume características de la energía externa. Esto es la forma universal. Entonces el Señor ya se convirtió en materia. Es un buen análisis ese, es un lindo análisis, si lo vemos así. Así que Maitreya va a responder a esto. Vamos a ir analizando. Primero que todo, la primera respuesta de Maitreya aniquila, o sea, en vez de responder, lo que va a decir es cómo creen algunos, cómo resuelven esta contradicción algunos filósofos. Los filósofos, digamos, que creen en la existencia del absoluto, ¿no? Vamos a hacerlo así.
pero a la vez ellos explican filosóficamente el absoluto, pero no pueden analizar cómo es que existe una energía externa, fuera del absoluto. Porque la energía externa es un hecho, acá estamos. Y estamos analizando el absoluto dentro de esta energía externa. Por eso que no se puede negar, en un sentido. Entonces, la complicación de los filósofos, especialmente impersonalistas, mayavadis, es explicar cómo es que el absoluto se puede mantener absoluto y unificado, indiferenciado, inmutable, a pesar de que existe otra energía que se diferencia de él. ¿Cómo lo resuelven ellos? Maitreya dice, explica, lo resuelven de una manera completamente ilógica. Que son los mayavadis. Ellos dicen que el Señor, al penetrar en esta existencia material, es controlado por Maya, pero a la vez no lo es. Claro, ellos dicen, cuando analizan, por ejemplo, a Krishna como avatar, mayavadis, dicen que es Brahman cubierto de la modalidad de la bondad. Y que nosotros también somos Brahman, pero no nos damos cuenta. Imaginen esa lógica. Nosotros somos el Brahman supremo, inmutable, pero en este momento estamos bajo una energía. Y ellos dicen, o sea, ¿cómo puedes explicar de que somos Brahman inmutable y a la vez estar bajo una energía externa? ¿Saben cómo resuelven ellos eso? Esa contradicción. ¿Estamos bajo la energía externa o somos Brahman inmutables? ¿Cuál de las dos somos? Y ellos resuelven el asunto de una manera completamente ilógica. Y dicen, la energía externa en realidad no existe. Pero la no existencia de un aspecto que estás definiendo y que estás nombrando implica necesariamente su existencia. No se puede definir lo no existente. En cuanto lo defines o lo describes, existe. Para que algo sea no existente, no se debería ni siquiera ni hablar de eso. Pero en cuanto se habla, tiene existencia. Entonces, es un enredo intelectual contradictorio. ¿Saben lo que dice Maitreya de ellos? Dice aquí. Ciertas almas condicionadas exponen la teoría de que el Brahman supremo, la personalidad de Dios, es dominado por la ilusión maya. Y al mismo tiempo sostienen que no está condicionado. Es lo que decíamos recién. Estamos en la ilusión, pero a la vez no estamos en ilusión, porque no existe. ¿Qué contradicción es esa? Y miren lo que dice Maitreya. Esto va en contra de toda lógica. Entonces, que es la respuesta que va a dar. Para entender este asunto de la identidad del Señor, o cómo Él se mete en la energía material, y a la vez esto no implica poner en peligro su inmutabilidad, la única manera de entender esto, porque en realidad el concepto es inconcebible, y ya explicamos que el Señor Supremo, analizarlo así filosóficamente, se vuelve inconcebible. Pero los acharyas, los grandes sabios devotos, lo que hacen es presentar analogías para poder entender esto.
para poder aceptar el hecho de cómo el Señor se mantiene inmutable a pesar de que penetra en la existencia material y asume esta forma universal. O avataras, o lo que sea, todas las diferentes manifestaciones en donde el Señor se pone en contacto con la energía material. Analogías, hay varias. Tenemos, en cada tradición Vaishnava, en cada línea de Sampradaya Vaishnava, utilizan analogías diferentes. ¿Sabían? Para un mismo punto. Sí, para el mismo punto. Lo que pasa es que a veces se acentúan lo que se quiere acentuar en esa Sampradaya Vaishnava. Por ejemplo, Ramanujacharya, en la tradición de Ramanuja, la Sri Sampradaya Vaishnava, la analogía predilecta, ¿no?, con lo que se analizaba este asunto de la unidad y diferencia, ¿no?, del Señor Supremo con todo el todo, era más bien anatómica, la del cuerpo humano. El cuerpo es uno, pero a la vez tiene diferentes órganos. Por eso él hablaba de la unidad diferenciada en su filosofía, la de Ramanujacharya. Madhvacharya, en cambio, él apostaba, digamos, por decirlo de una manera, a la diferencia absoluta entre las energías del Señor Supremo y el Señor. Así que su filosofía se trataba de que la energía material, la energía externa, no tiene nada que ver con el Señor. La única relación que tienen las energías, por eso el concepto de Madhvacharya es completamente dualista, al extremo. Esto es una energía y esta es otra. Y entonces, ¿cómo le daba él el concepto de unidad a esa gran diferencia que él daba? Dice, la única unidad que existe es la unidad de dependencia, no la unidad sustancial. Y nos presentaba una analogía muy buena. No tenemos un coco acá, ¿no? Pero no, yo me volviste loco con el coco, pero vamos a hacer de cuenta que esto es un coco. Entonces yo les digo, ¿qué ven acá? Él hacía esto. Un coco. Un coco. Muy bien. Miren que el coco tiene 3 capas, ¿no? Sí. Entonces, Madhvacharya lo que hacía era sacar la primera capa del coco. Y la tiraba ahí y dejaba acá, ¿no? ¿Qué ven ahí? La capa de un coco. La capa de un coco. La primera capa de un coco. Pero acá era el coco. O sea que eso no es el coco. En cierto modo es más. No, Lo externo del coco. no, para Madhvacharya eso no es un coco y para nosotros tampoco. Claro, no es un coco. Exacto. Es parte del coco. ¿Es parte del coco? No, no es un coco. No es el coco. No. Es una capa. O no se come, no tiene Es la cáscara del coco. Claro. Si tú pides coco para comer, te dan cáscara, ¿qué vas a decir? No, quiero el coco. Me estás dando la cáscara, no el coco. Claro. Pero recién cuando ustedes señalaron acá, con cáscara y todo, dijeron que esto era coco. Sí. Entonces, esa cáscara, ¿es coco? No lo es, pero a la vez es, pero solamente porque su existencia depende del coco. No porque sea coco Claro. en su sustancia. De esta manera, lo que hacía Madhvacharya es explicar que las energías separadas del Señor, la externa, inclusive nosotros, nuestra existencia es completamente separada del Señor. Por eso es un concepto dualista, no es el nuestro, no es el concepto nuestro. Completamente dualista, separado. Pero la unidad con el absoluto se manifiesta en que todos dependen de su existencia. Para su existencia dependen del Señor Supremo, como la cáscara de coco. No existen cáscaras de coco por ahí. Claro. No nacen de los árboles. Claro, no nacen de los árboles.
La existencia de la cáscara es lo del coco en sí. Hare Krishna. Entonces, Madhvacharya utilizaba esa analogía, Ramanuja, otra analogía, y los Gaudías Vaishnavas, Jiva Goswami, ahí empezó tuvo que presentar su analogía para acentuar el concepto de Achintya Veda, Veda Tattva, ¿no? De identidad y diferencia simultánea. ¿Cuál es la analogía que más nos caracteriza? Prabhupada la usa infinidad de veces, inclusive nosotros en nuestra forma de hablar ya está introducida. Por ejemplo, nosotros decimos energía externa. Decimos así porque está respondiendo esa terminología de energía a una analogía. La analogía del energético y su energía. En nuestra tradición Gaudiya Vaishnava nosotros aceptamos el concepto, y es muy coherente con el Bhagavatam, de unidad con el absoluto, inclusive a nivel sustancia. Para nosotros no hay diferencia entre Dios y la entidad viviente a nivel calidad. Para Madhvacharya es diferente. Es la cáscara y el coco. Sí. Para nosotros no. Nosotros somos Dios también. Pero a la vez no lo somos. Y también habla de la energía y el energético. ¿No? Hay una fuente. La energía siempre está... Suscita a la energía. Exactamente. La energía de la lámpara de luz. Sí. Esta es la energía. Acá hay esta luz. ¿Cuál es la diferencia entre esta luz que está acá y esa? Y una en Sí, hay una diferencia. calidad. Claro, miren cómo brilla eso y miren calidad cómo la brilla misma. esto. En calidad es la misma, pero cuantitativamente diferente. Cuantitativamente es diferente. Entonces, se resuelve el aspecto de que la calidad es la misma, la cualidad es la misma. Acá hay luz y calor. Pero allá también hay luz y calor, pero mucho más, en toda su potencia. Es fácil de resolver, ¿no? Sí. Entonces, desde este concepto tenemos que se mantiene el aspecto de unidad, inmutabilidad del Señor. Pero todavía nos queda un problema. Vidura sabía eso, esto que estamos explicando ahora. Lo sabía desde el punto de vista de las entidades vivientes. Pero ¿cómo explicamos que dentro de esa luz, o dentro de esa, ¿no?, esa lámpara y esa luz, también existan elementos que no tienen externamente la misma característica? ¿Se entiende? Las entidades vivientes son de la misma característica, de la misma calidad que el Señor. Pero la naturaleza material, ¿qué? Por eso la pregunta de la naturaleza material. La naturaleza material realmente vuelve loco a todos los filósofos cuando quieren explicar el absoluto. Es el kit de la cuestión. Maya. ¿Qué es esto? Porque si no fuera por Maya, es fácil entender el absoluto. Pero Maya hace como una energía que... ¿Dónde apareció esta energía? En un concepto inmutable de luz, que aparezca una energía, aparezca un mosquito acá. Uno dice, el mosquito no tiene nada que ver con esa luz. Ese mosquito, ¿de dónde salió? Entonces no era que el absoluto era único. Hay algo más. ¿Saben cómo explican eso los acharyas? Vishwanatha Chakrabarti y Jiva Goswami lo explican con la analogía del sol. Esto lo explica Prabhupada en los significados de este capítulo. El sol ciertamente que es único en el cielo. Y la luz del sol son las entidades vivientes. Ya lo sabemos. Pero hay algo que crea que es parte del sol también. Y que se produce porque existe el sol. Si no existiera el sol, no existiría la oscuridad, las nubes, ni la nevada. Así dice. Bueno, eso explican esas tres cosas.
ni la nieve, ni la oscuridad, ni las nubes existen sin la presencia del sol. O sea, nosotros entendemos que un lugar oscuro es aquel que no tiene luz. Por lo tanto, la oscuridad está relacionada con la luz. Si no existiera el sol, tampoco existiría la oscuridad. Si no existiera el sol, tampoco habría nubes. Evaporarse el agua y todo eso. Entonces, mediante esta analogía, ellos explican cómo, a pesar de que el absoluto tiene un aspecto de su energía, una naturaleza de su energía, se crean desde su energía también aspectos que son diferentes de eso. Y a pesar de que estas manifestaciones como nube, nevada y oscuridad existen por la existencia del sol, jamás estas tres cosas afectan al sol. Es muy tonto pensar, uy, está nevando, el sol debe estar frío. Oh, apareció una nube del cielo, pobrecito el sol. Ahora, ¿qué le va a pasar? Que no puede mandar sus rayos, porque está cubierto. ¿No? Sí. Oh, mira, está oscuro. Mira, ahí adentro está oscuro, pobre el sol. ¿No? Es ridículo pensar así. Pero así todo, los mayavadis piensan que es así. Que cuando el Señor viene a este mundo, o cuando, porque ellos piensan que nosotros somos el Señor, que cuando nosotros venimos acá estamos cubiertos por las nubes, la nevada y la oscuridad. ¿Se entiende? Sí. No. Lo que puede cubrirse con la oscuridad, la nevada y las nubes es la luz, la energía del Señor Supremo en forma de las entidades vivientes. Parece cuento de niños esto, cuando lo contamos acá, porque nosotros una y otra vez lo hablamos esto. Y uno dice, ¿qué me está? Vine a una clase de bata para escuchar esto, que es algo. Bien, es obvio. Es obvio para una persona que es simple de entender los conceptos del absoluto. Pero para alguien que quiere negar, que quiere afirmar que Él es Dios, no es tan obvio. Pero es contradictorio, ahora lo vamos a ver por qué también. Entonces tenemos esa analogía y tenemos también la analogía de las chispas del fuego, ¿no? Como las chispas del fuego, ¿no? Eso también es una analogía que se utiliza mucho dentro de nuestra tradición Gaudiya Vaishnava. Prabhupada la utiliza muchas veces. Como las chispas en contacto con el fuego, tienen la naturaleza del fuego, cuando se aparten del fuego, están bajo otra energía. La oscuridad, lo que sea. Bien, esa es la primera pregunta de Vidura. A ver si hay algo más, responde Maitreya, que no recuerdo de aquí. Entonces dijimos, la primera respuesta de Maitreya es, ciertas almas condicionadas exponen la teoría de que el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es dominado por la ilusión, Maya. Y al mismo tiempo sostienen que no está condicionado. Esto va en contra de toda lógica. Y ya lo explicamos con esta analogía, ¿no? Pasamos al siguiente punto. La siguiente pregunta que hace Vidura, solucionado el asunto del absoluto, porque también otra de las analogías que presenta, esta vez la presenta Srila Prabhupada, otra de las analogías que presenta para explicar cómo el Señor, al tomar un cuerpo dentro, al ingresar a esta naturaleza material, a asumir esta forma universal que explicamos anteriormente, o asumir un avatar, no cambia él, a pesar de que externamente vemos que está en la materia. Srila Prabhupada da una analogía que ciertamente que es muy linda, que es la del mago. La del mago. Si nosotros vemos una representación, ¿no?, artística de un mago,
vamos a ver que Prabhupada dice que el mago de pronto se transforma en vaca. Prabhupada usa de vaca. Nunca vi un mago transformado en vaca, pero bueno. Un mago se transforma en vaca. Y uno ve, entonces un tonto o un niño pensará, ¿qué le pasó al mago? Ahora está condicionado por esa forma de vaca. Pobrecito, perdió su identidad. ¿No es así? Solamente un niño pensaría así, se asustaría por eso. Pero una persona que está viendo esa presentación, dice, mira qué bien el mago. Está ahí el mago, pero nos está haciendo creer que es una vaca. ¿No? Entonces los mayavadis piensan que el Señor tomó una forma de vaca, entonces ahora está condicionado por la forma de la vaca. Pero el devoto entiende, el Señor Supremo puede asumir lo que quiera, pero Él siempre es el mago. No importa si asumió la forma universal. Él está centrado en su personalidad. Bueno, ¿no? Esa analogía. Esa está muy buena. Había otra también. Otro aspecto interesante también es el punto de que el Señor dice, porque es una pregunta que hace Vidura, ¿qué lo mueve a él a meterse en la energía material, a animarse a entrar en la energía material? ¿Por qué él tiene que estar en contacto con esta energía material? ¿Por qué él tiene que estar en contacto con algo externo si él es ¿cómo se llama? Inmutable y no necesita, es autosatisfecho? Perdón que estamos bien filosóficos, pero es parte de esta sección. Entonces la respuesta, si la Prabhupada la da en un significado, y dice, ¿cómo que Krishna, no lo dice así, ¿no? Pero, ¿cómo que Krishna está interesado en algo externo? ¿No era que Krishna es todo uno? Por lo tanto, si él se está interesando en la energía externa, él simplemente se está interesando en él mismo. Porque no hay diferencia entre la energía externa y el mismo. ¿Se entiende la lógica? Sí. O sea, no puede haber una lógica que diga, es como que... No hay nada fuera de él. Claro, no hay nada fuera de él. Por lo tanto, todo lo que Krishna se interese es interesarse en él mismo. Es una buena lógica. Bien, seguimos con la lógica. Y la segunda pregunta de Vidura, ahora sí. La primera era con respecto al absoluto y su relación con la naturaleza material. La segunda es acerca de la entidad viviente y su relación con la naturaleza material. Eso es extraño también. La pregunta de Vidura es, ¿pero nosotros no somos almas puras? ¿El alma no es inmutable también? Eso dice el Bhagavad Gita. Es kutastha, permanece fija. ¿Cómo puede ser que siendo un alma consciente siempre, de pronto esté en ignorancia, identificada con otra cosa? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Nosotros siempre somos conscientes. ¿Por qué ahora estamos inconscientes? Si el alma es conciencia, ¿cómo puede ser que esté en inconsciencia? Y la segunda pregunta de Vidura es, y es más, ¿cómo puede ser que el alma adquiera este estado de oscuridad, de ignorancia, ¿no?, de inconsciencia, cuando tiene al Señor Supremo al lado suyo? Si la Prabhupada dice que un ciudadano es posible que sea agredido por malhechores
cuando está solo por ahí y que no reciba quizá la protección de las autoridades policiales o de la autoridad del gobierno. Pero si la autoridad del gobierno está al lado suyo, la autoridad policial está al lado suyo, ¿cómo es posible que sufra los reveses en esta naturaleza material? O, dicho de otra manera, la pregunta típica de los devotos. Si estamos en el mundo espiritual con Krishna, ¿cómo es posible que vengamos a este mundo material? No es la pregunta que hace. Sé que es una pregunta relevante. Vidura está preguntando lo mismo que muchos devotos preguntan en las clases de Bhagavatam. ¿Cómo puede ser que la ignorancia nos cubra cuando tenemos a Krishna al lado? ¿Y cómo puede ser que la ignorancia nos cubra cuando el alma siempre es conciencia? Entonces, el primer detalle de esto es lo que ya analizamos al principio, que una cosa es la entidad viviente y otra cosa es el Señor Supremo. A la lamparita o al sol, la nube, la nevada y la oscuridad no la pueden cubrir. Pero a la luz, sí. Por ejemplo, ahí adentro de ese cuartito, la luz quedó bajo la oscuridad. ¿No? Ahí adentro de ese cuartito. Pobre la luz de ahí adentro. Quedó bajo la oscuridad. Así que hay posibilidad de que la conciencia sea cubierta, al menos de las entidades vivientes, porque es una luz del Señor Supremo. Porque el Señor Supremo tiene energías y las energías del Señor Supremo nos superan a nosotros en poder. En ese sentido podemos analizarlo de esa manera y es lógico. Ahí tenemos una presencia femenina también, para esta difusión filosófica. Bueno. Entonces, por un lado tenemos eso. Ahora, por otro lado, ¿saben lo que va a responder Maitreya? Nos va a decir que realmente el alma no está condicionada. Porque lo primero que a nosotros nos viene es que si el alma conciencia pura está bajo la ignorancia, significa que ha modificado su ser. ¿Y no? Entonces, ¿cómo? Pero yo veo que estamos condicionados. El alma ahora está en otro tipo de conciencia, no está en su conciencia del ser total. Y Maitreya va a decir, no. Lo dice con esta... No, no lo está. Parece que lo está, pero no lo está. Dice aquí... La entidad viviente está acongojada en relación con la identidad de su ser. Dice, ¿no? Es lo que estamos hablando ahora. Pero eso no tiene ninguna base real. Dice nosotros creernos que estamos ahora identificados con este cuerpo, no tiene ninguna base real. ¿Cómo? Sí, yo me veo, soy un cuerpo. Dice, es como un hombre que en un sueño ve que le cortan la cabeza. Prabhupada en el significado La base de datos de virus habla ha sido actualizada. Y dice en el significado que una vez un profesor amenazó a un alumno para que se porte bien y le dijo, la próxima vez que te portes mal, te vamos a cortar la cabeza y vamos a colgarla aquí en la pizarra para que tú la veas. Fue para ese ejemplo, ¿no? Entonces, el niño dice que se asustó porque iba a ver su cabeza cortada y se portó bien. Entonces, la analogía es como sigue.
Si nosotros nos estamos asustando, estamos acongojados, porque estamos viendo algo que no podría existir, entonces el miedo está basado en un hecho irreal. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿No? De la misma manera, si nosotros pensamos que vamos a morir, o que nuestra existencia está condicionada por la materia y por los sufrimientos de la materia, o los cambios de la materia, entonces estamos imaginándonos algo que es completamente imposible de que suceda con el ser. Por lo tanto, el sufrimiento está basado en un hecho no real. Ese desde un aspecto. No sé si me están siguiendo, Sí, porque sí, ni sí. yo mismo me puedo seguir a mí mismo. Sí, Como ese verso ahorita que dice que el alma no hace nada. más o menos, así. Sí. No está tanto enfatizado en el asunto de ahora de la acción, sino más de la identificación con los sufrimientos que tenemos en la vida. Vieron que siempre decimos, el alma no sufre. Y es verdad. El alma, o sea, nosotros estamos sufriendo, o sea, o sufres, es verdad que sufre, pero por algo que no tendría que sufrir. Como el niño que se desespera porque el profesor le dijo que va a ver su cabeza colgando. ¿Me explico? Que el alma se asuste por la muerte, se está asustando de algo que no existe, que no puede llegar a existir. En ese sentido. Otro análisis que hace Srila Prabhupada con respecto a esta analogía, ya es un poquito más rebuscado, se los voy a presentar igual, ya que estamos complicados hoy, un poquito más no va a ser mal. ¿No? Dice, no lo encuentro acá, pero dice, el hecho de que nosotros nos creamos Dios, pero que ahora estamos cubiertos por la ilusión, es el mismo tipo de conclusión errada como la del niño que cree que tiene la cabeza cortada, que puede ver la cabeza cortada. La Prabhupada explica esto en el sentido de que no puede haber un concepto de que yo soy Dios y a la vez estoy bajo la energía material. Y ahora no me estoy dando cuenta. Ya el concepto es contradictorio de por sí. Por lo tanto, también el concepto es ilusorio. No existe eso. Es una ilusión nada más de un mayavadi, de un impersonalista. Podemos argumentar en base a eso y decir, pero yo veo a esta persona que está gritando de dolor. Ahí. No estoy bien. Sí, El cuerpo está causando. Pero no exactamente. le hago caso porque yo estoy bien. Bien. ¿Qué dice Maitreya para ti? Maitreya dice que si nosotros vemos aquí a Vasudeva, que está expresando, digamos, el dolor en ese cuerpo y todo, en realidad el alma de él está fija en bienaventuranza. Pero, y esos cambios que vemos, esas expresiones de dolor que a veces vemos en Vasudeva, ¿qué es? Maitreya dice, es como la luna reflejada en el agua. Parece que la luna se está moviendo. ¿Ven? Cuando el agua se mueve un poco, pero la luna está fija. Es lo que sale de esa agua que es la naturaleza material, como ¿no? La entidad viviente está dentro de esa agua de la naturaleza material, es que parece que el alma también está sufriendo y o feliz y todo eso. Pero en realidad es el movimiento del cuerpo nada más. Y de la mente. El alma está ahí. Sí. La analogía del reflejo de la luna en el agua
la utilizan los impersonalistas mal. Ellos dicen que, ¿viste? Entonces, todos somos lunas. Pero Prabhupada dice, no, nosotros somos el reflejo de la luna. Hay una diferencia entre la luna y el reflejo. El reflejo de algo es producto de su luz. Y la luna es la luna. Y dice, si la Prabhupada en ese significado analiza mucho esta analogía, ahí, acá en esta parte, dice que dependiendo de dónde se manifieste el reflejo, la luna parece más o menos atractiva. ¿Alguien tuvo la fortuna de ver la luna en el Taj Mahal? Famosa, ¿no? El reflejo de la luna en el Taj Mahal. Dentro del Taj Mahal. Dentro del Taj Mahal y en, ¿no? Sí. En esa. Dice que refleja de una manera, la luna ahí, la luna llena, todos van para ese momento, mucha gente, porque es preciosa la luna ahí. Claro. O podemos ver la luna reflejada en alguna calle acá de Santiago Centro. O en un charco de agua enlodada. Entonces, dependiendo de cómo nosotros estemos, podemos reflejar o mostrar nuestro espíritu en forma más o menos pura, más o menos bella. Esa es la analogía que da aquí Maitreya con respecto a cómo la entidad viviente se relaciona con la naturaleza material. ¿Qué relación tiene con esta existencia material? Ciertamente que está condicionada por esta energía material, pero ese condicionamiento no modifica su esencia. ¿Sí? ¿Se puede hacer una preguntita? ¿Sí? Porque no entendí el punto, porque ahora nos estaba diciendo que nosotros somos luna, ¿Nosotros somos? como lunas. Sí. Está diciendo, pero después nos dijo que no éramos luna. No, somos el reflejo de la luna. Pero el reflejo de la luna siempre se pervierte, depende a dónde se refleja. El reflejo de la luna se pervierte. Porque estábamos viendo si en el agua, como el agua se mueve, nosotros nos vemos. Pero por otro lado, después dice que la luna, que el alma nunca es afectada. Entonces, Ahí los entiendo. personalistas juegan con eso, porque como si no es afectada y es afectada, si somos... No, el asunto es, más que el reflejo, somos la energía que produce ese reflejo. La luz. Es la luz. No es la luna, para que la luna cree un reflejo en un agua, no tiene que venir la luna y meterse dentro del agua. Claro. La luna siempre permanece ahí. ¿Qué hace la luna para reflejarse? Su energía. Manda sus rayos. Entonces nosotros somos el reflejo de esa luna, que cuando atraviesa la naturaleza material, entonces se ve ese reflejo de distintas maneras de acuerdo a la naturaleza material que estamos. ¿Te gusta más ahí? Sí. Ahí está más lógico. ¿Está bien? Quiero ver si hay alguna cosa más que tendría que... Bien, sí. ¿Sí? ¿Algo más? Para terminar aquí, sí, para terminar aquí, Maitreya lo que dice, porque esto es muy lindo, lo que estamos hablando ahora. Muy filosófico, lógica, complicaciones, pero la persona que sufre, sufre. Y no me vengan con el análisis de la luna y todo eso. Yo estoy sufriendo. Entonces, el análisis mismo de estas analogías no necesariamente produce ¿cómo se llama? El alivio, claro. ¿Cómo? Alivio, realización. Claro, la realización, el alivio o la, ¿cómo se llama? La realización, sí, la vivencia de que sí somos almas que no tienen relación con la materia.
y que Krishna está a nuestro lado. Entonces, Maitreya Muni dice en los siguientes versos que el proceso por excelencia para liberarse de esta ilusión, y parece, ¿cómo se llama?, muy premeditado lo que voy a decir, muy así como, pero no es tanto si uno lo analiza desde el punto de vista védico. El proceso por excelencia para salirse de esta ilusión es el Bhakti Yoga, el servicio devocional al Señor, ocupar los sentidos al servicio del Señor. ¿Conocen alguna secta por acá cerca que se dediquen al Bhakti Yoga? ¿Alguna religión, alguna tradición por acá en Santiago? ¿Hay alguna? ¿No conoces? No sé, pero se los ve por ahí a veces, cantando en las calles. Así que el Bhakti produce ese despertar rápidamente. Es muy rápido. Ocuparse en servicio devocional, inmediatamente nos podemos situar en nuestra relación con el Señor Supremo y todos esos falsos conceptos se desvanecen rápidamente. El devoto, cuando sufre en la existencia material, él no dice, mi alma está sufriendo. Dice, este cuerpo está sufriendo ahora, ¿cuándo llegaré al mundo espiritual para no tener esta experiencia? ¿Se entiende? Es diferente. Él ya está identificado con su ser espiritual eterno. Inclusive si se mete firmemente en ese momento en ocupar sus sentidos al servicio del Señor intensamente, esos sufrimientos quedan en segundo plano. Tiene tal poder el servicio devocional. Tal poder. La otra vez una señora me preguntó en una clase que le daba miedo a ella el asunto de la liberación del mundo material. Porque no sé qué me espera. ¿A los devotos les sucede eso? En absoluto. ¿Por qué? Simplemente porque el servicio devocional nos está haciendo percibir ahora, actualmente, la bienaventuranza que es ocuparse en el servicio devocional al Señor Cristo. Si no fuera así, para nosotros también sería una incertidumbre eso del mundo espiritual, esas cosas raras que nos presentan. ¿Se entiende? Entonces el servicio devocional nos posiciona inmediatamente en nuestro ser. Por lo tanto, no hay conflicto cuando nosotros abandonemos el cuerpo. Ya sabemos lo que vamos a hacer. ¿Sí? Una pregunta. La Biblia explica esto mismo, pero de otro punto de vista, ¿o no? No lo sé. Yo no leí mucho la Biblia, leí algunas partecitas. No me caracterizo por un buen cristiano. Y que yo converso harto con un testigo de Jehová y él entiende algunas de estas cosas. Así como las explica usted, él entiende algunas. Pero, por ejemplo, ellos dicen que ellos están juntando energía para que se vayan con entero el cuerpo. Ellos como que el Espíritu Santo, como que ellos hablan del Espíritu Santo, pero como que no saben qué es el Espíritu Santo. Como que es separado. Entonces ellos son como la carne. Ellos están buscando que la carne se haga poder. Bien, si su concepto es así, entonces están a años luz de esta discusión filosófica. Sí. Y para abajo, años luz. No, ni siquiera mejor con esa persona, ni siquiera discutir el punto ese. Si ellos están aferrados al punto de que son el cuerpo, y entonces para ellos hay otras escrituras, más tranquilas. Bueno, sé vegetariano, sos el cuerpo, hace cosas buenas para tu cuerpo. Y no quieren aceptar la realidad trascendental del alma y la diferencia con el cuerpo,
Para esa persona tienen que ver otro. Ni discutir estos temas. Ah, ya. No hay manera. Sí. Una pregunta. Cuando yo Prabhupada, por ejemplo, cuando se dijo de la liberación, ¿no? Yo Prabhupada a veces le hacía una pregunta, pero ¿cuánto tarda en hacer un devoto puro? Y yo Prabhupada dice, solo un segundo. Solo un segundo. Si te entregas, si te entregas completamente, solo un segundo. Ahora la siguiente pregunta es, pero Srila Prabhupada también dice lento proceso de servicio devocional. O también después dice, uno tiene que estar mucho tiempo practicando. Ujú. O sea, mi pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Un segundo o mucho? Claro, o sea, el tema es porque, bueno, uno acepta a Krishna y ya está liberado. Sí. O sea, porque estar en el camino del absoluto ya es estar en el plano absoluto. Entonces, Srila Prabhupada en ese sentido dice un segundo. No, puede ser un segundo en el sentido de que nosotros en cualquier momento podemos situarnos en nuestra realidad espiritual. El asunto es mantenernos. Para mantenernos siempre en ese estado espiritual necesitamos un proceso gradual. Para que en un punto ese servicio devocional, como dice el Bhagavatam, ¿no? Se va estableciendo como un hecho irrevocable, las modalidades de la naturaleza se van disminuyendo y uno de pronto corta las acciones fructivas, ¿no? El enredo con el ego falso y ya está. Y ahí ya se sitúa permanentemente en esa situación, que quizás en otro momento pudo haber tenido una experiencia de un segundo, 10 segundos o lo que sea. O sea, son vislumbres que uno tiene para evitar que sean vislumbres, sino algo permanente. Exactamente. De eso se trata. Es como un despertar. ¿Eh? Puede ser que tú te despiertes a medianoche en cualquier momento y digas, soy Gaura Dayanath, no soy el monstruo o el rey de no sé quién que estaba soñando. Te despiertas y después sigues durmiendo. Para mantenerte despierto se necesita algo más que ¿no? Necesita una determinación, despertarse, levantarse de la cama. ¿Eh? Yo hoy a la mañana te desperté. Yo dije, yo lo despierto, pero después va a depender de tu proceso gradual para despedazarte, ¿no? Porque quizás vos me respondiste, yo te dije, Gaura Dayanath, son las 4. Dice, sí, Prabhu. Bien, eso es un despertar. El devoto puro también viene, te da una clase, te canta y ya estás despierto. Pero después hay que bajar las manos. Se va el devoto puro y es lo mismo. Yo te desperté, pero después dije, ahora el esfuerzo es de él. ¿Qué va a hacer después? Ya veremos. Ahí es un proceso gradual. Por su misericordia me desperté. Claro, te despertaste. Bien, vamos a dejar acá. Muchas gracias. Entonces, preguntas. Si la Prabhupada aquí. Ya.